y heredarla a su vez a las generaciones futuras. Muy bien. Este sentimiento está en el origen mismo de la nación. Si viene la Revolución de Independencia, las guerras, lo que ocurre, finalmente se separa a México de la colonia con muchas dificultades, hasta mentales, ¿no? ¿Y cuál es la primera discusión que se da en 1824? La gran discusión es ser una república federal. ¿Qué es esto? Porque había el sentimiento centralista, que además volvió a surgir una y otra vez en la historia, pero en 1824, la condición que se estableció en ese constituyente primigenio, para poder empezar a discutir una constitución tiene que ser federal. Entonces hay una carta del federalismo mexicano antes de que sea nación. Entonces ahí viene ese reclamo que ahorita construyen ustedes de esta diversidad veracruzana, que a su vez es otra diversidad del interior mismo, ¿no? Incluso páginas o facetas de la historia poco conocidas que para el estado de Veracruz y para toda la nación son relevantes, porque, por ejemplo, muchas veces cuando se evoca toda esta guerra de independencia, uno se remonta con frecuencia al Bajío o al centro de México, y sin considerar que quizá la tercera etapa de lucha, sobre todo entre 1816 y 1821, tiene como uno de sus principales focos lo que es ahora el estado de Veracruz, representada, por cierto, por el primer presidente de México, por Guadalupe Victoria, y por otros militares como Nicolás Bravo. Y esta faceta, digamos, que se desarrolla aquí en un entorno muy cercano a esta ciudad capital, como es Puente Nacional, Paso de Ovejas, Boca de Ovejas, las playas donde entraba incluso el armamento para la causa de los insurgentes, a veces es poco conocida o poco reconocida. Y en ese sentido, el mérito de tratar de recrear estas páginas para tener una visión mucho más cercana, mucho más certera de lo que fue este proceso, sin duda doloroso, pero que llegó a conformar a la República, pues tuvo una serie de pasajes o de escenarios o de procesos que se hicieron en el actual estado de Veracruz. Sí. Entonces, Veracruz es una parte importante de estas luchas de construcción. Sí. Veracruzanos participan en la construcción de la nación, no solamente del Estado, ¿no? Porque es un Estado que tiene mucha fuerza intelectual, del liderazgo, etc. Y el caso es que fuimos construyendo, ¿no? Y los chiapanecos y los tabasqueños y aquellos del norte, ¿verdad? Entonces lejanísimo, se fueron construyendo como miembros o parte de una nación que se llama México, ni modo, ¿verdad? Por los mexicas que además, y ustedes lo saben mejor, ahora que se discutía el asunto de la Constitución y el reconocimiento de la pluralidad étnica y todo aquello, de la autonomía de las comunidades indígenas, veíamos un poco complicado el asunto porque esos mexicas estaban en todos lados, ¿eh? Sí, por eso los nombres son en náhuatl. Los nombres de buena parte de Mesoamérica están en náhuatl, sí, su lengua. Fíjate que por ejemplo, tú hablas del Tajín, sí, los voladores. En Puebla, sí, también está Cuetzalan. Sí, cómo no. Que tiene una gran Yogualichan, sí, ahí junto. Sí, cómo no. Es la misma cultura. Sí, ahí están. Son hermanos. Sí. Son estas divisiones estatales que no coinciden ni con época prehispánica, ni con agrupación étnica, ni con culturas, sino que se hicieron es lo mismo, ¿no? históricamente. Sí, sí. Y sin embargo, siendo totonaca, ¿verdad? Preponderantemente es mexica. Allí hablan náhuatl, efectivamente. Hay los totonacas de la sierra, los totonacas de tierras bajas, y en el caso de Yogualichan está habitado por gente de habla náhuatl, efectivamente. Es náhuatl. Sí. Pero con las costumbres que totonacas. comparten con bueno, ya los teotihuacanos empiezan
empiezan los olmecas a construir la idea de Estado. Son un Estado. Los teotihuacanos, que ahora se reconoce por algunos que fueron el primer imperio y hablaban náhuatl. Fíjate, ahora sí, tenemos primer Ay, ¿a imperio y poco? segundo imperio. Ay, nos vamos sí. a pelear usted y yo. ¿Cómo que hablar de nada? Vamos a hacer un alto en un momento para seguir con este tema. Los teotihuacanos. ¿Por qué te vas a pelear? A ver, te vas a... Enseguida, una reflexión sobre el papel que México ha jugado y su relación con los países del Caribe, Hispanoamérica y España. Porque estamos conmemorando el nacimiento de Hispanoamérica. Bueno, esto que platicamos sobre los náhuatl, los totonacos, todo esto, es ese origen riquísimo, ¿no? Pero como tenemos que transmitirle a los veracruzanos que nos están escuchando, tenemos que completar el ciclo de estos festejos y celebraciones, lo que estás organizando. ¿A qué etapa pasamos? ¿Qué aconsejas tú que tomemos ahora? Yo creo que la Comisión Estatal está primero fundándose en lo que hicieron nuestros antecesores. Este museo, Claro. la universidad, los institutos de investigación. O sea, tenemos una sólida tradición cultural y académica que nos permite ahora revalorar nuestros patrimonios, nuestro pasado. Y qué bien que la conmemoración se centre en una revaloración, no tanto en una celebración, una revaloración de qué fue la independencia aquí. Por ejemplo, aquí ya hay una revaloración. El libro de Juan Ortiz Escamilla sobre la guerra de independencia es una aportación. No sabíamos todo el protagonismo de Victoria realizado en su ejército, en sus nuevos contactos políticos y cómo él pudo organizar la resistencia aquí para liberar a la Nueva España de su dominador. Bueno, eso es un ejemplo, pero ya hay muchos. Entonces creo que revalorar la independencia, revalorar la revolución es muy importante y creo que lo están haciendo los arqueólogos, los antropólogos, los historiadores, los geógrafos y los científicos. Pero me preocupa que también no pensemos qué es México hoy, qué heredamos de ese legado y qué queremos que sea México en este mundo de la globalidad. Ya no podemos encerrarnos en un nacionalismo. O sea que yo pienso que sería muy importante que no solamente las instituciones académicas o los gobiernos estatales, sino que los partidos, que no veo presentes en esta gran celebración a la cual le deben la vida y el sustento. Ni en la celebración ni en lo demás, pero No, en fin. bueno, entonces es